ocasión, para esta charla, nos acompaña la maestra Marta Patricia Benítez. Es licenciada en Filosofía y es maestra en Educación Media Superior con 12 años de antigüedad. Imparte aquí en la Nacional Preparatoria Plantel 5 las asignaturas de Lógica, Ética y Estética. Y bueno, ha participado en 3 proyectos Infocap dentro del área de Lógica, un proyecto PAPIME para enseñar a argumentar en la Nacional Preparatoria y bueno, ha participado también en varios ciclos de conferencias. Entre los temas que destacan son el amor, la revolución y sus ideales, el Día Internacional de la Mujer, falacias y argumentación visual, falacias e imágenes. Y en esta ocasión nos va a acompañar con su plática el uso del dibujo en la enseñanza de la lógica. Pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Antes de decir, quiero agradecer a la maestra que haya invitado a que tengamos esta pequeña charla. Al principio, cuando la maestra hizo el honor de invitarme, empecé a reflexionar de cómo podría abordar este tema del dibujo, el uso del dibujo como un recurso para enseñar las disciplinas filosóficas. Y decidí que esto sería quizás más ilustrativo si habla un poco sobre cómo se utiliza como recurso en lógica. En lógica, que yo supongo que jamás reprobaron lógica, no la han reprobado, van muy bien o fueron muy bien en las clases de lógica. Y en la mayoría de las ocasiones esta disciplina se hace demasiado pesada, confusa, no hay mucha claridad, no hay muchas cosas que imaginar, o a veces el maestro tiene un excelente recurso y tiene esa posibilidad de hacernos volar la imaginación con justamente usando este recurso del dibujo. Entonces justamente la charla de hoy la enfoqué hacia cómo en el aspecto particular se me ocurrió usar estos elementos para empezar a enseñar los temas tan complicados que son de ética. Y el primero de ellos es que todos ustedes saben que nosotros tenemos pensamientos, ¿sí? ¿Quién sabe cómo los tenemos, no? No sabemos ni por qué, pero el caso es que de repente si nosotros nos damos cuenta, está volando la imaginación. ¿Con qué? Pues cualquier cosa puede ser causa de pensar, ¿no? Y una de las cosas es que estos pensamientos que nosotros producimos, nosotros los llamamos ideas y son justamente recursos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos poniendo pensamientos, no estamos hablando, nuestra mente no está en palabras, ni en conceptos, ni en oraciones, sino justamente está en dibujos, ¿no? En imágenes, en elementos que nos ayudan a tener esos pensamientos. Incluso, por ejemplo, cuando soñamos, no soñamos palabras, soñamos imágenes, soñamos muchos elementos que entran en contacto con nosotros. Y justamente es parte de esa vida, de esa cotidiana, es el dibujo. Otra de las cosas es que cuando nosotros hablamos de estos elementos como el pensamiento y todo esto, generalmente desde lógica se nos dice, es que todos pensamos. Y cuando pensamos, ¿qué pensamos? Maestra, por favor. Si yo les digo, bueno, miren, vamos a suponer que todos aquí no sabemos lógica. Entonces decimos, bueno, pues es que este soy yo, soy un muñequito que tiene una cabeza especial con mi cuerpecito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este pensamiento? Bueno, pues tenemos que desarrollar varias cosas desarrollamos en él, pero para poderles explicar esto, pues necesitamos primero crear en su mente una imagen, y justamente la imagen es que tiene que ver con esto, que es nuestro pensamiento, que bueno, ya saben ustedes que es el logos, es cómo nos expresamos, pero imaginémonos que estamos en la clase de lógica, que uno dice, todos nacemos, cuando nacemos con nuestra mente en blanco, y esa mente la vamos a ir construyendo. Entonces alguien empieza a imaginarse, a ver, ¿cómo era de chiquito? Y si tienen alguna fotografía, su mamá les enseñó una fotografía de cuando eran bebés, inmediatamente esa imagen se reproduce en su mente, ¿sí? O si no, si acaban de ver a un bebé o acaban de ver a alguien, inmediatamente en la mente se reproduce esa idea, ¿no? Entonces justamente estamos tomando ese recurso para poder traer a nuestra memoria algo que nos pueda hacer referencia a lo que se nos está pidiendo, ¿no?
Entonces, como parte de todo eso, vemos que antes de nosotros poderlo expresar a través del lenguaje, siempre es recurrente nosotros en nuestra mente esas imágenes, esos dibujos, esas ideas. Y sobre todo si hablamos de que este es un medio de expresión, de comunicación, la primera forma de expresión y de comunicación que aprendemos son las imágenes, que finalmente son dibujos, ¿no? Así, si yo les digo, no piensen en el elefante, ¿sí? Todo mundo va a pensar en un elefante. Y no importa qué tipo de elefante piense, basta con que cada uno de ustedes haya tenido una imagen de elefante. Alguien puede decir, pues a mí no se me hubiera podido pensar en este elefante, yo hubiera pensado en, no sé, Dumbo, el de las caricaturas, ¿no? Y finalmente estoy usando un recurso que me está llevando a generar una idea. Pero no importa qué imagen tenga cada quien, lo que importa es que el recurso que es el dibujo me ayuda a tener claro algo. Si yo digo elefante, ustedes recordarán que es un concepto, y para yo poder entender el concepto se tiene que asociar a una imagen, a un dibujo, ¿sí? Y ese dibujo me va a ayudar a entender cómo es que yo cuando hablo de elefante no lo confundo con una jirafa o no lo confundo con un hipopótamo, sino los elementos en cuanto al dibujo que hablan del concepto me hacen distinguir uno de otro y me hacen que cada vez que escuche la palabra, ¿sí?, inmediatamente en la mente se dibuja una imagen de un elefante, un dibujo de un elefante, no importa cuál sea. Alguien puede decir, pues es que a mí no se me ocurrió pensar en un elefante chiquito, yo pensé en un elefante de un circo, por ejemplo. Pero todos ellos tienen en común que no importa el recurso, sino lo que importa es qué es lo que estoy entendiendo yo con ese recurso, ¿no? Y ese es otro de los elementos que tenemos también en la enseñanza de la lógica es que a veces como estos elementos que es la comprensión y la expresión no se entienden si no se utilizan estos recursos. Y no solamente son recursos de la vida real, sino también son recursos que se pueden utilizar de otras asignaturas. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas que son las pirámides de Hamilton, que nos ayudan a establecer una relación entre los conceptos, pero no tendrían mucho sentido si no se establecieran de esta manera para saber que tienen un orden jerárquico, ¿sí? Ya ustedes lo saben. ¿De qué año son? Bueno, ya hace algo de tiempo que pasaron por esto, pero todavía está fresco en su memoria, ¿no? ¿Cómo se hace esta jerarquización? Y se ve más fácil el recurso, o se hace más claro, y es más fácil de recordar cuando esta va asociada a este tipo de elementos que, bueno, ¿quién no recuerda que es un triángulo, no? ¿Cómo se hace un triángulo? ¿Quién no recuerda que el triángulo no es, tiene una forma en donde puedes subir y bajar los conceptos, ¿no? Entonces, este es un recurso que nos puede ayudar a entender cuando hablamos de los conceptos, por ejemplo, cuando nos referimos a la extensión, nos referimos al número de individuos, ¿no? Y entonces tendría mucho sentido que esta parte de la pirámide pues sería la que tendría más elementos. Entonces, justamente el dibujo nos ayuda a entender ese recurso. ¿Cómo podríamos ir de lo que tiene más a lo que tiene menos, que sería la parte de arriba? Y justamente sucede entre estos dos, entre la comprensión y la extensión. Cuando se ven, en el caso del tema de las categorías aristotélicas, que es decir, que es clasificar, ¿sí?, tenemos elementos que pueden pertenecer a una misma especie, pero que nos dan mucha información. En este caso tendremos, pues aquí serían como estrellas, ¿no? Y de aquí podemos sacar todas las categorías aristotélicas que nos pueden hacer entender a qué se refiere, a estos predicamentos, a la forma, al número, a la cualidad, a la cantidad, pero todo también tiene que ver con estos recursos que se utilizan, ¿sí? Y puede ser cualquiera, ¿no? A lo mejor a alguien no le gustan las estrellas y justamente porque no le gustan las estrellas le es más significativo. Sí, vimos el tema de las categorías, pero no sé por qué la maestra puso sus cochinadas de estrellas, a mí no me gusta. Pero fue significativo porque finalmente se acordó del tema. O si están, no sé, en ese momento están muy enamorados y las estrellas son súper bonitas para ese momento, pues justamente será el sentido que dará el dibujo, el recurso del dibujo, para poder entender o comprender el tema y que no se les olvide saliendo a la clase, sino que esté trascendiendo un poquito más. ¿Quién no sufrió con las divisiones? ¿No? Cuando se hablaba el maestro, vamos a ver la división. Y una forma fácil es utilizar los recursos que tenemos en la realidad. En este caso yo escogí las flores de Nochebuena, pues, bueno, porque estamos en la temporada, ¿no?, en la que podemos hablar de esto, y esto puede ser un recurso para
para hacer esta división. Todo el mundo conoce una flor, todo el mundo puede decir cuáles son las partes que la forman. Entonces, justamente las imágenes o los dibujos que hay en la realidad, los elementos que tienen en la realidad, nos ayudan mucho a entender o a apoyarnos de temas como este. ¿Alguien me podría decir cómo se da una división de una flor? De acuerdo a lo que están viendo ustedes aquí. Acuérdense de sus clases de yoga. ¿Cómo se da una división de una flor? No me digan que no se recuerdan. Si está bien, sin a ver, visualmente, ¿cómo se da una división de una flor? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Los pétalos. ¿Qué sería esta parte? El tallo. ¿El centro qué sería? Los pistilos. ¿Y esta parte qué sería? Esta parte de acá. La raíz. Entonces ven cómo justamente un recurso que se encuentra en la naturaleza nos puede ayudar a entender con claridad a qué se refiere cuando estamos hablando de una división. Y diferente si yo les dijera, miren muchachos, la división tiene que ser o significa las partes que componen a un todo. Y me dice, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces el recurso del dibujo pues sí nos ayuda a que estos elementos puedan ser más entendibles, más claros y no tan pesados ni complicados. ¿Alguien recuerda este cuadro de oposición? Que decía, maestra, pero ¿por qué es cuadro si no hay ningún cuadro? Bueno, pues es que no está el cuadro es imaginario, pero la relación que hay entre esto, justamente entre estos que son ustedes que ya saben que se llaman proposiciones, justamente nos dan esa relación de un cuadro. ¿Alguien recuerda qué relación tenía este juicio con este juicio? ¿Cómo se llamaba? No, la relación entre este y este. No. Sí, este es afirmativo, este es negativo, pero la relación entre estos dos, ¿cómo se llamaba? Se llamaban contrarios. Acuérdense, se llamaban contrarios. ¿Y estos de acá abajo cómo se llamaban? No, los opuestos son estos. Están debajo de estos, ¿cómo creen que se llaman? Si estos se llaman contrarios, estos de acá abajo, ¿cómo se llamarán? No. Por allá empezaron a decirlo, ¿cómo se llamaban? Acuérdense. Subcontrarios. Y recuerden ustedes que también parte de esta relación que terminaba de formar, de cerrar el cuadro, era la relación que tenían estos. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Subalternos. Y entonces sí, ya estableciendo la relación entre todos estos cuatro juicios, ¿sí? La relación de ellos ya finalmente formaba el cuadro de oposición. Y de ahí viene precisamente el nombre, el cuadro. La relación que tienen estos juicios forman un cuadro que es imaginario, que efectivamente nunca aparece, pero sí se da dentro de esta forma de relación que hay entre ellos. ¿Quién no se acuerda de estos diagramas? ¿Quiénes sufrieron con matemáticas en los diagramas de Venn? ¿Quiénes sufrieron para poder entender al maestro cómo es que ahora, cómo chinos ahora los de matemáticas, el diagrama de matemáticas tienen que ver con lógica, ¿no? Que es finalmente esto. Pero ¿qué tal cuando les dijeron, no te preocupen porque no vamos a ver si pertenece al universo, si no pertenece, si está incluido dentro de o no está incluido, sino la forma en cómo vamos a expresar ahora esta relación entre los elementos que forman un juicio, pues es a través de esto que sería el sujeto, esto que sería el predicado, es la relación que hay entre ellos a través de la cópula. Y justamente esto que son los diagramas nos ayudan a mostrar gráficamente, a través del dibujo, gráficamente esta relación, que si ustedes se dan cuenta aquí, esto lo que esto nos está señalando es que aquí están aquellas que son mujeres y que además son universitarias. Aquí tenemos o que estaría representando a todos los que son las mujeres y aquí todos los que son universitarios. Y el diagrama solo está representando aquí a aquellos que cumplen con la condición de ser mujeres y la condición de ser universitarios.
Entonces, pero verbalmente no lo podemos hacer. Una forma de aclarar esto es justamente con este diagrama. Con este diagrama entonces sí queda claro que cuando yo digo mujeres universitarias, no me estoy refiriendo a todas las mujeres, sino solo a aquellas que estarían dentro de esta relación, ¿no? Luego vienen los silogismos. ¿Se acuerdan ustedes de los silogismos, de cómo formaban los silogismos? De esta relación entre los términos, las premisas y que la conclusión no va al término medio, y que si unimos estos elementos en el silogismo nos van a dar 4 figuras. Y de ahí venía el problema, aprendernos los nombres. Que Bárbara, que Celare, que Dariferio, Festino. Y quién sabe por qué, pero lejos de acordarse de esta figura, se acuerdan más del impacto que tiene los nombres, ¿sí?, de los silogismos que las propias figuras, ¿sí? Alguien por ahí en alguna ocasión decía, ¿cuáles son los silogismos? Ay, ¿qué no? ¿Acaso no son esos que se llaman Bárbara, se llama Celare, Dariferio? Sí, pero justamente el modo del silogismo es lo que recuerdan más y no la figura, ¿sí? Cuando la figura pues, puede ser más representativa, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué se da? Bueno, si ustedes se acuerdan, en el silogismo había que mostrar la validez del silogismo. Y una forma de mostrar la validez del silogismo era viendo cómo se unen los términos. Si ustedes se acuerdan, justamente el término medio establece este enlace entre las dos premisas. Y esto es lo que nos va a dar el modo del silogismo, perdón, la forma del silogismo. Dentro de todos estos 4, a ver, de acuerdo a las características que tienen las premisas, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Pero justamente alguien decía, pero no es cierto, no se puede mostrar, no se puede hacer una Z, no se puede hacer una C, que decían que esta es una C y esta es una C invertida en el silogismo. Pues sí, si nosotros a través de una línea, que es un dibujo, unimos los términos, finalmente se dibuja algo, ¿no? Y si estos están debidamente colocados, pues vemos que sí, que efectivamente se forma esta o esta. Y aquí tenemos el ejemplo, ven, ¿sí? Estos serían los elementos que tendrían que buscar. Aquí si unimos los términos, ya vimos que se forma esta figura. Aquí sería el término que permite enlazar entre las dos premisas, unimos los términos y finalmente nos da la figura. Y aquí está, esta es la tercera figura y su modo datici, ¿sí? Datici, porque estas son las premisas. Tengo una premisa universal afirmativa, una particular negativa y la conclusión es particular negativa, ¿sí?, que está dentro de esta figura. Bueno, y llegamos a la parte que era la más divertida, ¿sí?, a la parte que algunos alumnos han expresado que es la más divertida, cuando hablamos de falacias, de engaños, ¿no? Y se dicen, es que tú has engañas a tus papás cuando les dices que vas a ir a hacer un trabajo de la escuela y que vas a ir a una fiesta. Y inmediatamente se dibuja una sonrisa en la cara, porque se acuerdan de aquella ocasión en la que sí efectivamente hicieron esto y se fueron a una fiesta o se fueron al cine y se la pasaron súper bien, ¿no? Súper bien, ¿no? Entonces estamos usando ese recurso que ustedes tienen como parte de la vivencia para ver bueno, dentro de todas las falacias que hay, es una falacia que no se les olvida. Cuando nosotros utilizamos elementos como esto, parte de la gesticulación del dibujo nos va indicando qué es lo que va a hacer o qué tipo de falacia es la que vamos a tener. Y si de eso utilizamos algunas palabras que finalmente, o algunas palabras o signos que finalmente también son dibujos, bueno, pues entonces con mayor claridad podemos entender a qué tipo de falacia se refiere. Con esto, ¿quién me puede decir si puede identificar a qué tipo de falacia se va a referir? La falacia de la autoridad, ¿sí? Aquí como que les está diciendo, si no quieren aceptar lo que yo les digo, ya verán, ¿no? Entonces, es mi imposición. ¿Acaso esto no se parece en algunas ocasiones a lo que hacen a veces los papás? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque yo lo digo, porque soy tu papá o soy tu mamá, ¿no? Entonces, justamente parte de la gesticulación y del uso del lenguaje nos ayuda a entender estos elementos. Y volvemos otra vez a hacer uso de que el dibujo viene siendo un recurso. Ahora,
muchas de las cosas que nosotros a veces expresamos con palabras no tienen mucho sentido si no vemos los gestos, nuestros gestos. Y parte de los gestos también tienen que ver con eso, con el dibujo, ¿sí? ¿Qué? Pues aquí la cara de este animalito está sonriente, no, está molesta. Pues a veces no podemos entender o no completaríamos la idea si no vemos a la cara a quien lo dice y la forma en cómo lo dice, ¿no? Y eso también es un recurso que se encuentra dentro de la naturaleza. Esta otra. ¿Sí? Amén de todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Mucho se trabaja que parte de lo que nos impide pensar o reflexionar es esto, ¿no? El ser como individuos que nos van diciendo qué decir, qué pensar, qué hacer, y ya hasta llegar un momento en el que nos dicen lo que nos dice, algo que nos dicen, pues, si estamos acostumbrados a hacer así, pues no, si lo dijo fulanito, pues debe ser cierto, ¿no? Ya nos evitamos esa forma de criticar, ¿no? O de reflexionar. Y justamente, pues, queda más claro con esto, ¿no? Como borreguitos. Ya no pensamos, ya decimos las cosas. Una de las formas como podemos evitar en lógica la ambigüedad, justamente la única forma es el dibujo. Si ustedes dicen, esto lo escuché a un mecánico, y me pareció muy curioso, que el mecánico le dice a un chalán, pásame el gato. Y yo dije, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a este? ¿O se refiere a este? Y porque en el momento en que los estaba diciendo, yo no lo vi, y le dice, aquí lo tienes. Y dije, bueno, voy a ver, ¿cuál trae? ¿Al de cuatro patas o al del carro? Porque no se entendió. Entonces, el lenguaje a veces es ambiguo y el dibujo viene a aclarar, la imagen viene a aclarar esa ambigüedad, ¿sí? Ustedes también utilizan mucho el lenguaje ambiguo. He escuchado algo que dicen, pásame la de esa. Ahí está, mira, sobre el de ese. ¿Dónde y cuál es de esa y cuál es el de ese? ¿No? ¿Sí? Entonces, pues, también, utilicen las imágenes, utilicen este elemento que les ayuda a quitar esa ambigüedad, a eliminar esa ambigüedad, ¿no? Otra forma de ambigüedad que también se usa mucho, que es cuando dicen, ¿quieres un vaso de agua? Y yo les digo, oigan jóvenes, yo no conozco vasos de agua, conozco vasos de plástico, de vidrio, a lo mejor alguno de barro, pero de agua. Dicen, ay hombre, pues es un vaso con agua. Tremenda diferencia. Una cosa es un vaso con agua y otra cosa es un vaso de agua. Entonces, hay muchas de estas ambigüedades en nuestro lenguaje que sí se eliminan cuando utilizamos los recursos. Entonces, si le dicen a ustedes, ¿quieres un vaso de agua? Y le enseñan el vaso, bueno, pues entonces la ambigüedad se elimina porque le están diciendo al otro que si quiere agua, ¿no? Bueno. ¿Quiénes no sufrieron con esto? ¿Quiénes no sufrieron con estas? Que si P o Q, P y Q, P entonces Q, o P si solo Q. ¿Recuerdan todo lo que tenían que hacer en la tabla? Que si las líneas, que si los valores, que si la fórmula, que si los paréntesis y todos los conectivos. Si nosotros no utilizamos este dibujo como recurso, al momento de hacer todas las tablas, recuerdan que había entre ellas, las simbolizaciones, había un conectivo de toda la proposición. Sin este recurso, ¿cómo sabríamos cuál fuera el valor verdad de la tabla para saber si era tautológica, si era contingente, si era contradictoria? Esto se complicaría y se complicaría mucho. Y justamente este recurso, que es la tabla, pues sí nos ayudaba a entender. Sobre todo si decíamos, bueno, si este es un conectivo y este otro, y entre ellos hay un paréntesis, quiere decir que este es un grupo. Y si tenemos este otro conectivo y este otro, y entre ellos hay otro paréntesis, es otro grupo. Y entre ellos se están enlazando con otro conectivo, pues entonces lo que está aquí me está uniendo acá con acá. Y entonces ya sé que esta parte que está aquí sería el valor de mi tabla. Y entonces sí ya es más fácil saber si es tautológica, si era contradictoria o si era contingente, ¿no? Y si algún maestro por ahí, en alguna ocasión, no sé qué maestro le daría lógica, le dicen, bueno, pero mira, ok, aquí está la tabla, ya te la enseñé, pero ahora lo que te quiero que me digas es que, ¿qué caso, cuál de estos casos es más posible que se dé?
Si yo no aprendí a hacer la tabla, ¿cómo puedo hablar de un caso? Por ejemplo, no sé, este caso. Decimos que la conjunción. Que me preguntan en un examen, ¿cuándo la conjunción es verdadera? Si yo no sé que tengo, que P y Q pueden tener estos valores aquí, ¿cómo voy a saber el valor de esta conjunción? Si no es que empiezo a relacionar renglón por renglón cada una de las posibilidades de verdad. ¿Sí? Entonces esto pues, nos ayuda a clarificar más la idea. Muchachos, muchas gracias.